porque a la edad de 17 años mi madre se va. Ahora me toca amanecer en la iglesia. Ahora me toca amanecer en el monte. Ahora yo tengo que comer en la escuela. Tengo que desayunarme en la escuela. Me acuerdo que yo comencé a llorar bastante y fui a la casa de un amigo buscando refugio. Y ese amigo, en vez de ayudarme, decirme todo está bien, él comenzó a burlarse de mí. Y cuando estaba en el silicio, tuve un sueño. Y en el sueño yo estaba llorando. Y me veo sentado, en una silla de ruedas. Y a lo lejos veo un personaje en fuego encendido, llamándome por mi nombre. Me dijo: Andrés, aunque padre y madre te hayan dejado, con todo esto yo te lo que en ese entonces yo llegaba de predicar. Y cuando llegaba de predicar, mi primo me dejaba fuera de la casa. Yo le tocaba la puerta y no me abría la puerta. Y con la misma ropa de predicar, tenía que irme para el monte a dormir. Algo que hay momentos que si el hombre te ayuda, va a dañar el propósito de Dios en tu vida. Comencé a orar en la madrugada en el monte, en el nombre de Jesús. Comencé a hablarle a mi apellido, me desligo de toda maldición, de miseria. Hablo y le comencé a hablar a cosas ancestrales. Ese día yo no pude dormir. Al día siguiente me llama de nuevo y me dijo: primo, una persona, Dios le habló de ti. Él tuvo una visión y en la visión él te vio, que él te sacaba de un hoyo y él te impulsaba. Y Dios le dijo que te honre y que te pague un apartamento por un año. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edifica. De aquí pues queremos darles las gracias a cada uno de ustedes que cada día ven nuestro contenido, y quiero pedirle que usted se suscriba al canal, active las notificaciones para que esté pendiente de todas las cosas que estamos haciendo. Y aquí estoy pues con un hombre de Dios, un joven que tiene un testimonio poderoso y que usted necesita escuchar. Y para mí es un honor presentar al evangelista Andrés. Hermano mío, Dios te bendiga. Muchas bendiciones, mi hermano. Un placer estar en tu plataforma y sé que vamos a ser de bendición a esas personas que nos van a escuchar. Amén. ¿Cómo te sientes, hermano mío? Estamos creyéndole a Dios, creyendo de que grandes cosas Dios está haciendo. La mano benéfica de Dios. Dice la Biblia en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Hombre de Dios, todos nosotros como creyentes, como hombres de Dios, tenemos una historia detrás de la exhibición de lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Y sé que no eres la excepción, sé que hay un testimonio poderoso que tú tienes. Y quiero que en este día puedas compartirnos de dónde tú vienes. Vengo de un barrio muy humilde llamado El Majaguar, en Sabana Perdida. Soy nacido y criado allá en Sabana Perdida. ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, una niñez, podemos decir que bien, porque a la edad de 5 años fui introducido al Evangelio. Es decir, desde poca edad me introdujeron al Evangelio, mi primo me llevaba a la iglesia. Desde ese entonces ya hubo un despertar en lo que es la cosa del Señor. Pero en tu hogar, ese ambiente, desde tu familia, ¿eran creyentes, no eran creyentes? ¿Qué tal ese ambiente? Bueno, en mi familia pocos son creyentes, lo que es la palabra, pero a la misma vez tuve un primo, el cual, como te dije, me introdujo en el Evangelio. Mi madre no era creyente, ni mi padre, pero siempre han sido abiertos a las cosas de Dios. Sí. Y él me introdujo a la iglesia. Me acuerdo que a la edad de 5 años, cuando él me llevaba a la iglesia, un pastor me señaló. Me dijo: ese joven que usted ven ahí será un joven grande en Dios. Lo veo en las naciones predicando la palabra con tan solo 5 años. Me acuerdo del pastor Disla, me señaló con una palabra profética con tan solo 5 años. Y luego de ahí fui creciendo y vemos el cumplimiento de lo que es esa palabra. ¿Se cumplió esa palabra? Sí, se cumplió esa palabra. Pero antes de cumplir la palabra, todos quieren ministerio. Sí. Todos quieren llamado, todos quieren púlpito, quieren ser reconocidos. Pero antes de usted estar en una plataforma, usted tiene que ser procesado. Sí. ¿Qué tal tu proceso? Bueno, Después que Dios te da esa palabra, siendo un niño de 5 o 6 años, creces, empiezas a desarrollarte en el Señor. quiero dejar todo claro también acá, que todas las cosas que tuve que vivir, no guardo rencor.
no guardo rencor. Aprendí de que esas cosas me enseñaron a darle el carácter y la madurez a lo que Dios depositó en mí. A la edad de 17 años, yo pasé un proceso muy fuerte. A la edad de 15 años, yo estaba apartado. Me aparté a la edad de 11 años del Evangelio. Regresé a la edad de 11 años al cristianismo. Pero esa noche me acuerdo yo. ¿Te apartaste a los 11? A los 11 años me aparté. Regresé en el 2015. Okay. Pero el llamamiento que Dios me hizo no fue un llamamiento a través de una persona. El llamamiento que Dios me hizo fue en la madrugada. Me acuerdo yo que llegué a mi casa y cuando me acosté, yo quería llamar a mi madre, no podía. Yo sentía que mi alma se quería salir de mi cuerpo y no podía llamar a mi madre. Yo intentaba llamar a mi madre y no podía. Me acuerdo que esa noche escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: Andrés, hijo, vuelve a casa. Dios. Me llamó 2 veces por mi nombre: Andrés, hijo, vuelve a casa. Las lágrimas me salían. Me acuerdo yo que confesé al Señor, le entregué mi vida al Señor esa madrugada. Pero me acuerdo que cuando hice la confesión de fe, el día siguiente seguí en lo mismo. Me acuerdo que estaba en la escuela. Y en la escuela, ese día se murió un familiar mío. Y cuando voy a la dirección para que me dejen salir, para ir al entierro, me acuerdo yo que cuando llego a la casa, me encontré con una mujer. Ella no usa Facebook, ella no usa Instagram, no usa teléfono. Pero Dios le dijo en la madrugada: ve al Majagual, coge un carrito y ve a la casa de Charo y dile a Andrés que el diablo lo quiere matar. Wow. Cuando yo vi a esta mujer que me dijo estas palabras, me dijo: Dios me mandó aquí a decirte que el diablo te quiere matar. Me acuerdo yo comencé a llorar, le entregué mi vida a Cristo, pero pasaron muchas cosas antes de porque mi adolescencia fue frustrada. ¿Por qué? Fue frustrada porque a la edad de 9 años nosotros estábamos viviendo allá en Sabana Perdida, en el Majagual. Mi mamá se casó y al ella casarse con una persona el cual le oré a Dios porque había mucho rencor en mi vida. Ver a mi madre siendo golpeada por un hombre que no era mi papá, eso frustró mi adolescencia. Yo tenía que acostarme a las 7 de la noche, ver a alguien que no era mi papá, maltratar a mi mamá. Fue algo frustrante. Fue algo frustrante que me frustró. Me acuerdo que tenía que levantarme a las 6 de la mañana a un lugar que le dicen La Fundición, con un saco al hombro y buscar en los escombros. Buscar hierro, buscar cobre. Había unos camiones que llevaban con cobre, pelar los cobres para vender y llevar algo a la casa. ¿Sabes? La gente, y en ese trayecto, mi madre conoció al Señor. Y mucha gente decía en el barrio: Andrés se va a perder. Pero había una mujer puesta de rodillas a las 3 de la mañana diciendo: mi hijo es un profeta a las naciones. ¿Entiendes que la oración de tu madre te guardó? Sí, yo creo que, y soy de los que digo que el amor de madre viene comparándose al amor de Dios. Sí. Y la oración del justo lo puede todo. Mientras la gente decía: él se va a perder, va a ser un pipero, había una mujer diciendo: ese hijo mío es un profeta a las naciones. Esa mujer me marcó con una palabra. Y me acuerdo que mientras mi madre oraba de madrugada, yo me ponía más rebelde, pero no entendía el propósito de que había una palabra que me estaba persiguiendo desde la eternidad. Me estaba persiguiendo esa palabra que un día un pastor me dijo: vas a ser un profeta a las naciones. Luego que mi madre nos mudamos de nuevo a Sabana Perdida, me acuerdo que en ese trayecto era muy malcriado en la escuela. Le faltaba el respeto a los profesores, decía: suélteme en banda. Me acuerdo que me topé con una profesora hasta ese día. Me topé con una profesora de esa cristiana de oración. Y me acuerdo que ese día ella me dijo: Andrés, vamos para la dirección. Y me acuerdo que esta mujer nunca me dijo: tú eres un hijo del diablo, tú te vas a perder. Esta mujer me dijo una palabra clave que muchas personas han perdido en este tiempo. Y ella me dijo: Andrés, Cristo te ama. Dios. ¿Qué tanto efecto hizo esa palabra en tu vida? Tú sabes, tanto efecto. Te hago la pregunta porque ya tú estás adaptado a que todo el mundo te señale: te vas a perder, estás perdido, vas a ser un futuro delincuente, un vicioso. Pero entonces te encuentras con una mujer que te da una palabra diferente
a la que tú estás acostumbrado a que te digan. Es que la gente en la calle no necesitan lo que necesita en la calle. La gente que está caminando en la calle no necesita que tú lo mandes para el infierno. Porque vengo de una casa de frustración, donde ya no hay amor, donde veo lo que es escasez, donde estoy viendo violencia. Y al nunca ver ese amor que había en mi madre, se había apagado por la violencia que había en la casa. Ya yo no escuchaba un te amo. Ya yo no escuchaba, ya no había abrazo. Ya no había vuelta quizás en un mall. Mi adolescencia estaba siendo frustrada. Y mi comportamiento, ver todo eso en casa, mi comportamiento ya era otro. Y al ver la respuesta de esta mujer que me dijo, Andrés, Cristo te ama, yo fui confrontado. Yo no sabía que esa palabra tenía poder. Yo no sabía que esa palabra, Cristo te ama, tenía poder. Porque cuando llegué a mi casa yo no podía dormir. Yo no podía dormir. Yo no podía dormir. Esa palabra me marcó hasta el resto de mi vida. Dios. A partir de ahí, ¿qué cambió en tu vida? Bueno, cambió de un cambio, de un giro en lo que es el llamado. Porque a esa edad, me acuerdo que le entregué mi vida a Jesús cuando tenía 15 años. 15 años. Le entregué mi vida a Jesús cuando tenía 15 años, pero las cosas comenzaron a tornarse diferentes, se comenzaron a tornar difícil, porque a la edad de 17 años, mi madre se va. Mi madre me deja. Ahí las cosas comenzaron a tornarse diferentes, porque yo siempre fui apegado a mi madre. En mi niñez fui muy apegado a ella, y mi mamá me dejó con mi abuela. Ahora me toca amanecer en la iglesia. Ahora me toca amanecer en el monte. Ahora me toca ser despreciado porque no estoy con mi madre. La única que yo tenía ahí para siempre resolver mis problemas siempre estaba mi madre. Ahora yo tengo que comer en la escuela. Tengo que desayunarme en la escuela. Tenía que ponerme los zapatos que me dieran, las camisas que me dieran. Me acuerdo yo que tenía unos zapatos que la gente decía, por ahí viene Andrés. Porque los zapatos sonaban a distancia. Los zapatos sonaban a distancia y la gente sabía que venía Andrés porque los zapatos sonaban. Era como una maldición que me perseguía, porque a mí me regalaban todas las camisas que yo tenía, eran de cuadrito. De cuadrito. Dios. Y me acuerdo que en ese proceso yo comencé a llorarle mucho a Dios, porque estaba siendo muy menospreciado. La gente decía, no hay futuro, ese se va a perder, este está en la iglesia por estar. Pero yo siempre tuve un norte. Siempre tuve un norte. Y me acuerdo que cuando mi mamá se fue, me acuerdo que yo comencé a llorar bastante y fui a la casa de un amigo buscando refugio. Y ese amigo, en vez de ayudarme, decirme todo está bien, él comenzó a burlarse de mí. Y comenzó a burlarse de mí. Me acuerdo que fuimos a un silicio, y cuando estaba en el silicio tuve un sueño. Y en el sueño yo estaba llorando. Y me veo postrado en una silla, me veo sentado, en una silla de ruedas. Y a lo lejos veo un personaje en fuego encendido, llamándome por mi nombre. Me dijo, Andrés, aunque padre y madre te hayan dejado, con todo esto yo te recogí. Wow. Hay muchos jóvenes que me están viendo, que van a ver esta entrevista, que sus padres lo abandonaron, que su mamá lo dejó. Pero te dice el padre, aunque tu mamá te dejó, aunque tu papá se fue, yo Jehová soy tu padre y soy tu madre. Dios. Desde ese día las cosas comenzaron a tornarse diferentes, porque comencé a confiar en Dios, pero tenía lo que era falta de identidad. Dios. Falta de identidad. Antes de que entres ahí, hablaste del proceso ya luego que vienes y te reconcilias con el Señor. Sí. Hablamos, creo que ayer, que te fuiste a vivir al monte. Sí, sí. Háblame de eso. Fue una temporada muy difícil, porque 2017, a los 2 años que mi mamá se fue, se muere mi abuela. Se muere mi abuela, y yo siempre tenía algo que siempre yo le decía a mi abuela. Mi abuela, cuando me veía, ella me decía, ¿para dónde tú vas? Y yo le decía, no, me voy para Colombia a predicar. Yo profetizaba lo que yo era, porque este mundo físico es la copia de lo que no se ve. Es decir, yo jalé la palabra profética que un día me dieron. Y me acuerdo que mi abuela se murió, y cuando mi abuela se murió, las cosas comenzaron a ponerse más duras en la casa.
más dura en la casa. Y me acuerdo que en ese entonces yo llegaba de predicar, y cuando llegaba de predicar, mi primo me dejaba fuera de la casa. Yo le tocaba la puerta y no me abría la puerta. Y con la misma ropa de predicar, tenía que irme para el monte a dormir. Me acuerdo que llegué una ocasión, llegué, y cuando llego a la casa, mi primo no me abre la puerta. Dios. Tuve que arrancar para el monte con la ropa de predicar y envolverme con una sábana y meterme debajo de una mata y dormir. Y fue un proceso muy difícil, porque después de eso las cosas comenzaron como a cambiar un poco. Unas personas me dejaron en su casa viviendo, y luego de ese entonces me echaron de su casa. ¿Cómo fue eso? Yo me río. ¿Tú sabes por qué me río? Porque cada uno de los procesos. ¿Te ríes ahora? Me río ahora pero porque en el momento no me reía, pero entiendo algo, que hay Dios. cosas, hay gente que piensan que sacándote de su casa o hiriéndote, hablándote mal de ti, te están haciendo un mal, pero te están haciendo un favor. Cuando la gente te critica, cuando la gente te señala, no te está haciendo un mal, te está haciendo un favor, porque te está empujando a tu destino profético. Porque hay muchas veces que nosotros nos acomodamos al sistema, y Dios está viendo que nos estamos tan acomodados al sistema que no estamos dependiendo de Él. Entonces Él tiene que removernos de la comodidad para empujarnos a lo que es la incomodidad, para conocerlo y intimar más con Él. Esa gente me dijeron en una ocasión, llegué a su casa y yo estaba buscando a Dios, vuelto loco, tenía planes de salir del país, y dije yo, bueno, como me botaron, me echaron de su casa, porque es un asunto terrible, me echan de su casa. Ahora, tengo planes de salir del país. En esa misma fecha que me botaron de su casa, me dijeron, coja su ropa, váyase. Llamé a mi papá, le dije, papi, necesito que usted me ayude. En ese entonces mi papá no tenía la posibilidad de ayudarme. Yo lo entendí de una forma mal, pero entendí algo, que hay momentos que si el hombre te ayuda, va a dañar el propósito de Dios en tu vida. José intentó decirle al copero del rey, del faraón, acuérdate de mí. Y cuando el copero salió de la cárcel, nunca se acordó de José hasta que llegó la temporada y el tiempo oportuno de hacerle la recomendación de que había un hombre de Dios que interpretaba los sueños. Y me acuerdo que cuando mi papá me dijo estas palabras, no puedo y tengo planes de salir del país, Antonio, estoy en el aeropuerto, llegó el día de yo salir del país, voy rumbo a El Salvador. Cuando paso mi pasaporte, la muchacha lo escanea y me dice, lo sentimos, usted no puede salir del país porque su pasaporte tiene 3 meses de vigencia y se necesita 6. Ahora el corazón mío se puso frío. Se puso frío. Estoy contando, lo voy a expresar, porque hay mucha gente que no están predicando la palabra por el anhelo de que las almas se salven. Y Dios me habló algo muy, muy importante. Hay gente que hoy en día han vendido la palabra por el sobre. Sí. Por eso la Biblia nos enseña en Amós capítulo 7, versículo 12, que el sacerdote Amasías le dijo, Amós, huye a la tierra de Judá, come tu pan allá y profetiza allá. Y Amós le dijo, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que Dios me escogió detrás del ganado. Yo era boyero, yo no vendo esta palabra. Dios. Y mi intención era salir del país, conseguir una buena ofrenda, venir para mi nación, alquilar una casa para yo estabilizarme. Pero los planes de Dios eran otros. Me pongo frío, llamo gente, por favor, necesito que tú me ayudes. Necesito pagar $270 para pagar el seguro del viaje, para yo poder ir al lugar de pasaporte. En ese tiempo la gente se estaba yendo por México, no habían pasaporte, le hacían como un asuntico que le daban como una plaquita o una carta para yo poder salir del país. Hice todos los movimientos, nadie me pudo ayudar. Gente con contacto allá en el asunto del pasaporte, nadie me pudo ayudar. Comencé a orarle a Dios en el monte. Wow. Fui al monte de nuevo, al lugar de encuentro. Al lugar de encuentro. En esa temporada sentí un selá de Dios. Sentí un selá de Dios. Y Dios me enseñó algo. Que para Dios bendecirte, tú no tienes que salir de tu país. Así es. Para Dios bendecirte, tú no tienes que emigrar a otro lugar. Dios lo va a hacer en el mismo lugar donde Dios te plantó. Será el mismo lugar donde Dios te va a bendecir. Antonio, me acuerdo que estaba en el monte orando y recibí un consejo de parte de Dios, de un hombre que estimo mucho.
Y me dijo, ¿tú quieres que Dios te rompa cadenas en tu vida? Ora por tu apellido y deslígate de toda maldición ancestral que no te deja avanzar. Recibí este consejo y ese día lo puse en práctica. Comencé a orar en la madrugada en el monte. En el nombre de Jesús comencé a hablarle a mi apellido, me desligo de toda maldición, de miseria. Hablo y le comencé a hablar a cosas ancestrales. Y me acuerdo que esa misma noche estaba en el monte, recibí una llamada. Esa misma persona que me dio el consejo me dijo, primo, el cielo se abrió para tu vida. Dios. Yo, ¿cómo así? Te llamo ahora. Ese día yo no pude dormir. Al día siguiente me llama de nuevo y me dijo, primo, una persona, Dios le habló de ti. Él tuvo una visión y en la visión él te vio que él te sacaba de un hoyo y él te impulsaba. Y Dios le dijo que te honre y que te pague un apartamento por un año. Dios mío. De estar viviendo en el monte. Pero espérate, hay algo que me está volando. Tú vives en el monte. ¿Qué tú comías? Bueno, tú sabes que a veces uno hacía ayuno obligado. A veces uno decía, voy a entregar el ayuno y no encontraba para comer. Y yo tenía que hacer otro ayuno encima del ayuno. Y en el monte de Sabana había una temporada que era la temporada de mango, la temporada de guayaba, y yo no tenía que comer guayaba en el monte. Quizás se va a ver como un cliché porque hay mucha gente que dice, no, que yo comía guayaba. Yo sí. Tú que has ido al monte de Nueva Jaguar sabes que hay monte de guayaba. Hay mucha guayaba. Sí, mucha. Y mucho mango. Y yo que soy nativo de allá, yo sé dónde están los mangos. Yo tenía que comer mango. A veces yo subía para la casa de una prima mía o de mi segunda madre, que a veces era que me sacaba un poco de comida. Y a veces no había nada. Yo tenía que coger un pan de la nevera frío y comérmelo así. Y la vergüenza que uno siente sentándose, esperar que como que tengan lástima de uno para que le den un poco de comida. En ese momento, ¿qué pasaba por tu mente? Como yo lo único que nunca hice fue cuestionar a Dios. Sabes que hay mucha gente que renuncian a su llamado. Sí. La gente cuando ve todo contrario a lo que Dios le dijo, dicen, pero ¿por qué yo estoy viviendo esto si Dios nunca me lo dijo? Yo siempre tuve claro que si estaba pasando por momentos difíciles, algún día el tiempo oportuno iba a llegar. Recibí muchas palabras proféticas de parte del Padre, pero tuve que pelear conmigo mismo. Tuve que pelear con el yo, tuve que pelear con el no puedo, tuve que pelear con cosas que no me dejaban avanzar. Y en esos momentos así de crisis que yo decía, wow, yo no quiero ir para la casa de fulano, porque fulano ve que hoy yo me da un plato de comida hoy, pero quizá mañana no me la pueden dar. Y a veces yo sentía la incomodidad de que me daba un plato de comida hoy. A veces gente me decía, tú tienes que trabajar. Y yo buscaba trabajo, yo tiraba currículos, pero no me llamaban. Porque hay gente que no entienden. Nosotros los hombres de Dios, a veces nosotros buscamos la forma de cómo avanzar. Pero hay momentos donde Dios te está llamando a lo que es una responsabilidad, que es el altar. Sí. No es que nosotros queremos sentarnos. Es una obligación que Dios nos está mandando, que dedicas tiempo a lo que es el ministerio. Y yo buscaba la forma. A veces me tenía que sentarse yo en una casa de un amigo de un profeta y esperar que la mamá nos diera un calentado, nos diera una lechita de la escuela con una masita y con eso nosotros poder cenar. ¿En algún momento en ese proceso pensaste renunciar? Es como te dije ahorita, yo nunca tengo ya 10 años perseverando en la fe y en esos momentos difíciles nunca pasó por mi mente yo abandonar esta misión, porque tengo claro y por seguro yo sé que lloré mucho. Me acuerdo yo que bajé desesperado una vez al monte en ese proceso, bajé desesperado, porque yo siempre he entendido que el monte es un lugar de refugio, es un lugar de encuentro, es un lugar de seguridad donde sientes la paz de Dios. Bendito sea el Señor. Yo me acuerdo que bajé el monte esa tarde desesperado por el proceso, porque no sabía qué hacer. Y escuché la voz de Dios que me dijo, lo que tú no entiendas ahora lo vas a entender después. El proceso de hoy será tu testimonio mañana. Desesperado, diciéndole, Dios mío, no aguanto más. No aguanto, pero nunca pasó por mi mente yo abandonar. Simplemente le decía, no puedo más.
te entrego mis cargas. Y escuché la voz del Espíritu de Dios que me habló y me dijo, lo que tú no entiendas ahora, lo vas a entender después. Orando así, orando, me veía en visiones, predicando a multitudes de jóvenes, hablándole del perdón, porque hay mucha gente que hoy predica, pero no está viviendo lo que predica. Sí. Yo tuve que sentarme con mi papá. Tuve que sentarme con mi madre. Yo tuve que sentarme con personas que en ese momento me hirieron. Y yo hablé con mi papá, yo le dije, de nada me sirve yo pararme delante de multitudes de jóvenes, decirle, perdonen a su papá cuando realmente yo tengo rencor, cuando yo le guardo rencor a usted. Porque hay mucha gente que predican del perdón, pero no lo viven. Hay mucha gente que dice, ama, pero no aman. Y de nada te sirve a ti tú decirle a otros que amen cuando tú no estás viviendo lo que tú estás predicando. Yo tuve que acercarme a mi papá. Me acuerdo que tuve un sueño donde mi papá me abrazaba y me recibía. Y pude ver eso manifestado cuando me acerqué a él. Y le dije esta palabra, me abrazó. Yo tenía años que no recibí un abrazo de mi papá. Hasta que pedí perdón. ¿Qué sentiste cuando le pediste perdón? Me sentí liberado. Me sentí libre, me sentí en paz. Sentí que nació un nuevo Andrés. Sentí eso. Y aún con ese rencor en tu corazón, tú seguías predicando. Sí, yo como te dije, me acuerdo que yo salí de la nación. Mi primer viaje fuera de mi nación fue en el 2021. Estuve en Cartagena. Prediqué, Dios se glorificó. Pero volví a mi nación, volví siendo el mismo. Volví siendo el mismo. Y tuve una experiencia también. Tuve una experiencia. Sabes que nosotros somos muy menospreciados cuando estamos iniciando en el ministerio. Sí. Perdón. Y hay mucha gente que te menosprecian. Y cuando Dios te da la oportunidad de tú salir del país, tú subes una foto con la intención de callarle la boca a aquel que te menospreció. Y yo estoy contento porque estoy viendo una promesa cumplida, pero a la misma vez mi intención en subir la foto es callarle la boca a aquel que dijo que yo nunca iba a lograr nada en el evangelio. Dios mío. Subo mi foto, la gente le dio mucho me gusta, la compartió, lo felicidades de la gente, guau, éxito, rompe, dale con toda negro. Pero a la misma vez tenía mi espina. Y cuando voy montado en el avión, yo sentí que el Espíritu Santo se apartó de mí. Se fue. Voy en el vuelo completo, hablando con Dios, llorando en el avión, diciéndole, Señor, ¿qué pasa? Yo no quiero predicar sin ti. Hablando, no escuché nada hasta que llegué a Cartagena. Me acuerdo que estaba en el Pozón, allá en Cartagena. Y cuando escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, se ve muy bien que tú subiste una foto a las redes sociales y la gente la compartió. Yo sí. Se ve muy bien de que tú te montaste en un avión. Yo sí. Y él me dijo, lo más bien no es que tú subas una foto y que la gente la comparta. Lo más bien no es que tú te montes en un avión y que la gente vea que tú estás en un avión. Lo más bien es que tú te mantengas humilde. Porque yo miro de cerca al humilde, pero al altivo lo miro de lejos. Y va conectado a una enseñanza que nos dio un ministro en el mismo aeropuerto. Él dijo, ¿ustedes ven ese avión? ¿Qué grande es? Sí, es grande. Denle en 5 minutos, cuando el avión comenzó a despegar, el avión que era grande en el piso, ahora se hizo pequeño en los aires. Y él nos dijo, por más grande que ustedes sean en la tierra, cuando Dios lo eleven, sean pequeños. Wow. Wow. Dios. Por más grande que ustedes sean en la tierra, siempre sean pequeños como este avión. Él es grande en la tierra, pero él sabe que las alturas debe ser pequeño. Sí, contigo estoy hablando, hombre de Dios. Que has perdido la humildad, que te sientes grande, que te sientes que ya no puedes predicar en una iglesia pequeña, de que la gente tiene que hacerte reverencia. No, recuerda quién tú eras antes de estar donde la posición que tú estás. Acuérdate de quién tú eras. ¿En qué momento, antes de esa pregunta, en el medio de ese proceso, Dios tocaba a alguien para que te pague un apartamento? Sí, Dios tocó a esa persona. Yo estaba en el monte, como te digo, yo estaba viviendo en el monte. Estaba viviendo en el monte y esa persona Dios la utilizó para pagarme ese apartamento por un año. Sí. Wow, eso fue algo que me impactó. Porque, no sé, es que la oración del justo lo puede todo. O sea, esta persona me dio un consejo, me dijo, háblale a tu apellido. Inmediatamente yo escuché este consejo.
Porque hay consejos que te conectan a tu diseño profético. Sí. Cuando yo comencé a hablarle a mi apellido y comencé a hablarle con autoridad. Él te dio un consejo de alto nivel de guerra espiritual. Exacto, me empujó. Me empujó. Lo que pasa es que hay mucha gente que quieren que peleen su guerra, que los hermanos peleen su guerra. Y tú debes entender que hay momentos donde la gente no va a estar contigo. Hay momentos que el pastor no va a orar por ti. Hay momentos que el evangelista, el profeta no va a orar por ti. Hay momentos que tú tienes que convertirte en tu propio profeta. Sí. Y yo comencé a orarle. Hablo al apellido de Rosario. Me desligo del apellido de Silva, de toda maldición ancestral. Y al otro día, él me llama. Se abrió el cielo para tu vida. Dios le habló y le dijo que te pague un apartamento por un año. Y yo en mi mente, pero ¿cómo yo lo voy a hacer ahora? ¿Por qué se apaga el apartamento? Se cumplió el año. Se cumplió el año. ¿Y cómo se está pagando el apartamento? No sé, Dios obra por sendero misterioso. La fidelidad de Dios es algo grande. Sí. Porque, mira, Dios ha venido haciendo una estructura en mí, me ha venido cambiando muchas áreas, porque hay mucho, lo voy a decir aquí, yo sé que me voy a meter en problemas, porque tuve muchos evangelistas, ves muchos profetas, muchos evangelistas que predican la palabra, y tú dices, pero si ese hombre de Dios predica tanto, ¿por qué siempre está en olla? Ay, ¿por qué? Porque le roban a Dios, se roban el diezmo. Predican mucho, predican en todas las actividades, lo honran, pero cuando tú dices vamos a salir, no tienen dinero. Y tú te preguntas, ¿pero por qué? Si predican mucho, lo que pasa es que le están robando algo a Dios, que es el diezmo. Y pasaba conmigo, me invitaban mucho a predicar, predicando para aquí, predicando para allá, pero me le estaba robando el diezmo a Dios. Y me acuerdo yo que mi prometida, que conocí a una mujer de Dios que Dios puso en mi camino, una mujer de Dios, me dijo una palabra que cuando comenzamos a hablar, porque también influye con qué mujer tú vas a estar. Sí. Me dijo una pregunta cuando comenzamos a hablar. ¿Tú diezmas? Ella va a ver la entrevista y sabe. Me dijo, ¿tú diezmas? Y desde ese entonces, antes de yo conocerla a ella, yo hice un pacto con Dios, pero ella vino a firmar el pacto, me enlazó a una promesa, a un pacto que yo hice con el Padre en el secreto. Y desde ese entonces, yo comencé a serle fiel a Dios en mis diezmos y mis ofrendas. A tal punto que me topé con una escritura que me impactó. Que eso, mira, yo vivo por fe y vivo también por testimonio. Porque en ese mismo entonces me topé con la viuda y Elías, cuando fue la viuda a la casa de la viuda, que le dijo, tráeme un pequeño de bocado de pan en tus manos, pero dame a mí primero. Sí. ¿Qué representa Elías? Elías representa a Dios. Y Elías le está diciendo, dame a mí primero. Para que venga una multiplicación y la bendición llegue, dame a mí primero. Y cuando me encuentro con esta palabra, no había nada en la casa para comer. No había nada en la casa. Solo había un pequeño de bocado. Y alguien me escribe y me llama y me dice, quiero honrarte, quiero darte $45. Y lo primero que yo dije, voy a sacarle el diezmo a Dios. Y el diablo me dijo, pero no te va a dar para la compra. Sí, porque ahí es donde entra el problema, que el diablo te dice, no va a dar. Y yo decía, no, yo le voy a sacar lo de Dios. Fui, retiré el dinero, le saqué a Dios. Le dije a un amigo mío, déjame en tal lado. Saqué, me quedaban 2.200 pesos. Con los 2.000 yo voy a hacer una compra y los 200 para pagar un Uber para ir para la casa. Se me entró el espíritu que se le entra a la mujer en el supermercado. ¿Cuál es ese? Que van por un producto y se llevan el supermercado completo. Ellas van por un conflé y terminan llevándose otro producto. Dios mío. Y cuando estoy en la caja, eché cartón de huevo, eché aceite, eché papel de baño, eché todo, detergente. Por una compra de 5.000 que yo estoy haciendo con 2.000. Me paro en la caja. Y cuando me paro en la caja, me movieron de la caja y me dijeron, muévase para la otra caja, que esta está llena. Y cuando estoy en la caja, esto va a ser sorprendente. Cuando estoy en la caja, se aparece una mujer detrás de mí. Yo estoy caso ajeno. Estoy pagando, pero estoy como medio mirando, porque tengo 2.000 pesos y la cuenta va por 1.700. Y yo cuando vengo los 1.700, digo, ya yo voy a dejar todo esto atrás. Y la mujer me dijo, pasa el carro. Y yo, no, yo voy a devolverlo. Y yo, no, paga los 1.700 que yo te pago lo otro. Dios mío. La mujer yo no la conozco, no sé quién es ella. El empacador se me queda mirando.
Y me dice, ¿tú la conoces? Y yo le digo, yo no la conozco, pero el Dios que yo le sirvo obra por sendero misterioso. Sí. Cuando tú le eres fiel a Dios en lo poco, en lo mucho, Dios te va a honrar. Wow. En lo mucho, Dios te va a honrar. Dios mío, si tú tuvieras que darle un consejo a ese Andrés del proceso, ¿qué consejo sería? Yo le diría a ese Andrés que yo lo felicito, porque aún con las dificultades que tuvo, nunca se rindió. Sí. Nunca se rindió, siempre se mantuvo firme en lo que es el camino del Señor. A pesar de las pruebas, a pesar de las caídas, tuvo siempre un norte. Y tuvo, por cierto, una palabra que dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Sí. Aún no teniendo fuerza, aún no teniendo recursos, siempre tuvo un norte de siempre de creerle a Dios, de siempre aferrarse a la palabra. Yo siempre me aferré a ese texto bíblico, que dijo el salmista David, aunque padre y madre me hayan dejado, con todo esto Jehová me va a recoger. Te felicito, Andrés, del pasado. ¿Sabes por qué? Porque nunca te rendiste. Nunca soltaste la toalla. Siempre te levantaste y siempre le has creído a Dios. Te felicito. Wow. ¿Qué experiencia te ha marcado? ¿Qué experiencia espiritual que Dios te ha dado? Mi bautismo en el Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo fue eso? Yo comencé a pedirle al Espíritu Santo que me bautizara. Y cuando comencé a pedirle que me bautizara en el Espíritu Santo y fuego, me acuerdo yo que me desconcentré de lo que es este bautismo. Sí. Porque a la misma vez, cuando comencé a pedirle a Dios, yo no veía resultados. Yo veía gente nueva en el Evangelio. Te estoy hablando que yo tengo años en el Evangelio, desde el 2005 sirviéndole al Señor. Y no veo nada, no veo resultados. Veo gente que entra en el Evangelio hoy y ya está bautizado. Y yo, Dios mío, bautízame, Padre Santo, en lágrimas, cojo ayuno, cojo propósito. Y me acuerdo que a la edad de 17 años estoy estudiando en la UAS y voy camino a un lugar que le dicen el JJ. Es un camino muy largo y voy ahí clamando a Dios, clamando en mi mente, orando. Y siento hablar en lengua, pero no podía. Yo me sentía la lengua retenida. Y me propuse algo, y Dios mío, si realmente tú me quieres bautizar, muéstrame en sueño, yo hablando en lengua, reprendiendo a los demonios. Tengo sueños, tengo revelaciones. Y como uno a veces es un poquito incrédulo, le pongo otra señal a Dios. Dios mío, esta noche, si realmente tú me vas a bautizar, yo creo que tú me muestres. Dios me mostró hablando en lengua. Me acuerdo que bajamos al monte, 2 hombres de Dios, junto con mi persona, bajamos al monte a orar. Y mientras estamos orando en el monte de Majagual, la emplanada, estamos orando a las 3 de la mañana, estamos orando. Ellos comienzan a hablar en lengua y el Espíritu de Dios me arrebató. Vino un fuego desde mi cabeza que me llenó y yo comencé a hablar en lengua. Fui lleno. Después que yo caí dándole gracias. Yo hice que gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Y cuando me levanté de ahí me sentía borracho. Esa es una de las experiencias que yo he tenido que me marcó. Mi bautismo en el Espíritu Santo y fuego, recibir la promesa. ¿Has visto las promesas de Dios cumplirse? Partes de ellas, aún falta mucho más. Si te digo que la he visto completa, te soy mentiroso. Faltan muchas más promesas de las que el Padre me ha dicho, pero he visto promesas de Dios cumplidas en mi vida. ¿Qué consejo tú le das a esas personas, hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, que están viviendo el proceso y piensan que no pueden más? Mi consejo es decirle que no se rindan, ¿sabes? Nosotros vamos a ser procesados, pero ese mismo proceso nos está dando la formación y nos va a dar el carácter, la madurez, la estatura del varón perfecto. Wow. Cuando nosotros somos procesados, es porque están sacando lo mejor de nosotros. Por eso que cuando Gedeón, el ángel lo visitó en su peor temporada, donde los madianitas lo estaban asediando. Sí. Entonces, Dios estaba viendo algo en Gedeón que Gedeón no veía, porque Gedeón veía su presente, pero no estaba viendo su futuro. Dios le dice varón esforzado y valiente, y Gedeón le está diciendo, ¿cómo varón esforzado y valiente? Si nosotros somos pobres Manase, yo soy el más pequeño de la casa. Es que Dios es experto en escoger la gente vil y menospreciada para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Si tú estás ahora en la cola, prepárate, porque Dios te va a levantar y te va a poner adelante.
Por eso que David era el número 8, pero en David se cumplió lo que era un nuevo comienzo. Y Dios está haciendo un nuevo comienzo en tu vida. Los nuevos comienzos de Dios representan nuevas oportunidades que Dios le da al creyente para que se pueda levantar, para que pueda tomar su asignación. Y yo te digo hoy, te aconsejo que no te rindas porque Dios está contigo. Dios mío, yo sé que hay muchas cosas que contar. Yo sé que vamos a tener que hacer una segunda parte. Yo sé que la gente van a pedirlo porque en lo personal me impactó este testimonio. Yo sé que mucha gente que está viviendo el proceso, dicen la gente, el que no la vive no la cuenta. No. El que no la vive no sabe lo que es pasar un proceso fuerte. Y el proceso viene para formar un carácter de Dios en nuestras vidas, para limpiar cosas, quitar cosas y añadir las cosas que Dios quiere pues poner en nuestras vidas. Así que yo quiero, hombre de Dios, ¿cómo la gente puede seguirte? Me pueden seguir en la plataforma de Instagram, Andrés del Rosario, en Facebook de la misma forma, Andrés Eduardo del Rosario, en TikTok, Andrés del Rosario. Dios le bendiga, muchas gracias, hombre de Dios. Amén, gracias a ti por brindarme de este tiempo. Tenemos ya un tiempo que habíamos coordinado, pero el tiempo de Dios es perfecto. Yes. Puedes dar tu contacto si alguien quiere comunicarse contigo para pedir oración, invitarte, ¿cómo puedes hacerlo? Amén. Se pueden comunicar al 829-577-3212. 829-577-3212. Así que usted que está ahí, gracias por brindarnos su valioso tiempo. Queremos bendecirle en el nombre de Jesús. Antes de que usted cierre este contenido, compártalo con alguien más. Dele like y si no se ha suscrito, hágalo ahora. Gracias, Dios le bendiga. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.